Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV. Estamos cerrando otra semana, el último viernes de enero. Un enero que ha sido especial porque han pasado muchas cosas en los últimos días. Antes del receso legislativo se ha ya consolidado el nuevo proceso constituyente, ya tenemos un comité de expertos designado, ya tenemos también a quienes van a formar parte del comité técnico de admisibilidad, los conocidos como árbitros. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Cómo se ve respecto a lo que fue el proceso anterior? Eso es justamente lo que vamos a conversar con dos de sus protagonistas. Desde adentro de la ex convención, estamos junto a Raúl Celis, ex convencional de Renovación Nacional, y Andrés Cruz, ex convencional independiente con el cupo del Partido Socialista. ¿Cómo están, Raúl y Andrés? Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes ya, ahora, buenas tardes, un gusto estar con Raúl, un gusto estar con Bárbara y a su disposición para que conversemos, algo que, pucha, que hace falta actualmente y que no hizo falta en la convención. Sí, yo aprovecho de saludar también a la Bárbara y también a mi ex compañero de convención. Bueno, yo les preguntaba cuando se conectaron si es que les daba algo verse, porque es una situación que para algunos fue traumática, para otros menos. Ha pasado ya algún tiempo, pero sin duda vamos a estar todo el tiempo mirando y comparando, va a ser inevitable. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que fue la convención pasada y lo que va a ser esta desde sus primeros pasos. ¿Cómo lo ve, Padre? Yo creo que si hay algo respecto de lo cual este Consejo Constitucional y esta comisión de expertos va a partir con un pie adelante, es con la experiencia que se viene o se adquirió en el Mm, proceso anterior. mm, Creo que si hubo una lección importantísima, y yo voy a hablar desde la derrota, yo soy el derrotado acá de manera abrumadora, es justamente que no fuimos capaces, muchos, de salir de las trincheras. Hubo esfuerzos encomiables por parte de algunos. Raúl fue un ejemplo absoluto de eso, de tratar de buscar el diálogo entre los distintos sectores y lamentablemente no se dio el espacio para evitar las exclusiones que hubo y eso obviamente repercutió en el resultado final. Entonces creo que si los actuales miembros de la comisión experta logran consensuar una propuesta que finalmente logre pasar el sedazo de un Consejo Constitucional que pueda hacer los ajustes pertinentes para darle la legitimidad democrática, porque finalmente los representantes elegidos democráticamente son los del Consejo Constitucional. Y yo también quiero manifestar que, no hay que olvidar que la comisión de expertos está elegido también por un órgano que tiene representatividad democrática, por lo tanto podríamos estimar que es una manifestación de democracia indirecta. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo, bueno, luego podremos hablar de las personas que fueron designadas para la comisión de expertos. Yo lamento nuevamente, y aquí Bárbara se acordará de mis cuitas permanentes en mi calidad de provinciano, es que haya tanta poca presencia de gente de provincia. Pero bueno, así son las cosas, así es la derrota, era lo que se podía optar y bueno, esperemos que tengan un buen resultado. Yo quiero señalar que si bien es cierto uno puede tener reparos respecto al acuerdo, creo que es un tremendo paso para lograr finalmente el que lleguemos a un gran resultado como sociedad. ¿Cómo lo ve, Andrés? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés en el sentido que se parte con una experiencia. Y esa experiencia no solamente viene de la Convención Constitucional, sino que viene desde mucho más atrás con el proyecto de Bachelet desde el 2015. En consecuencia, aquí hay una enorme ventaja desde el punto de partida. Esto viene a ser como una especie de culminación de un proceso que partió el año 2015. Se parte también de 12 bases que en mi opinión son claves para tener una buena constitución y no algo refundacional. Se contempla esta comisión experta, que a mí no me parece una mala idea, me parece al revés una buena idea, más el Consejo Constitucional y este órgano encargado de la admisibilidad. Creo que la estructura es buena. Quizás lo único que yo no comparto es este derecho a voz de la comisión experta dentro del Consejo Constitucional, porque creo que eso puede que no resulte. Y sobre las regiones, para terminar lo de Andrés, yo saqué unas cuentas y me dio 20 personas provenientes de Santiago, en la comisión experta, de universidades de Santiago, de las cuales también 20 son privadas, ¿ah? Sean tradicionales o de las nuevas. Y 4 solamente de regiones, pero de las 4 personas de universidades de regiones, 3 trabajan en Santiago.
ahí creo que hay un punto conflictivo. O sea, Y, algo y otro punto, perdón, y un último punto que de ventaja de esta nueva convención constitucional o de este proceso constituyente es que el reglamento ya también está dictado. Nosotros perdimos muchos meses en dictar el reglamento y el reglamento ya fue aprobado por ambas cámaras. De manera que el punto de partida para el Consejo Constitucional es mucho más adelante que el que tuvimos nosotros. bueno, El ustedes reglamento es un mencionan, buen punto. Disculpa que creo que Raúl Andrés. toca en un punto específico y que creo que es notable, que es justamente el aspecto del reglamento. Ahora, en relación a los límites, obviamente están hablando yo voy a hablar desde la derrota. A mí no me hubiese gustado que hubiesen esa cantidad de cerrojos. Hay uno en particular que a mí me dolió, debo reconocerlo. Eso del Estado unitario y descentralizado, que es lo que actualmente existe, que nos impide avanzar hacia un Estado regional como en otros países de Europa, y creo que vamos a tener que esperar mucho tiempo más desde las provincias para lograr un posicionamiento político mucho más efectivo. Pero yo concuerdo en que el tema del reglamento era importante como experiencia, tenerlo elaborado con antelación para evitar, no sé si la pérdida de tiempo, pero sí muchos aspectos o muchas diferencias que se dieron dentro de la convención que impidieron un flujo más adecuado, más aún cuando, Raúl recuerda, se pretendió a través de la vía del reglamento modificar justamente el marco en virtud del cual nosotros estamos y en particular el quórum, que fue algo No, muy debatido. Así que yo creo o que sea, eso es un avance significativo. hubo varias votaciones para cambiar los 2 tercios, cosa que no se Varias. podía, y estaba esa tensión, y ahora eso también puede ser un cambio relevante, porque esa tensión respecto a lo que podían o no hacer, sabiendo que la posibilidad de que algún grupo juntara la firma y fuera a la Corte Suprema era bien limitada, bueno, ahora cambia, teniendo un comité técnico de admisibilidad. Sí, y hay otro aspecto que quizá Raúl lo señaló anteriormente yo también, pero creo que es importante tener en claro que quizás la posición, por lo menos yo debo destacar, va a sonar de cerca la recomendación, pero Flavio Quesada, Gabriel Osorio y Catalina Lagos, que yo los conozco particularmente, eh, mm, son personas muy dialogantes y son del mundo académico, tienen una postura que no es mesiánica, no es infantil, no es imprudente y destemplada, no es arrogante, que fue algo que es del aprendizaje, que justamente creo que se puede abordar y es necesario que tengan en cuenta no solamente la comisión de expertos, sino que también los consejeros constitucionales, de que ellos son representantes de algo mucho más grande y que pesa una enorme responsabilidad y expectativas sobre ello, algo que nosotros en la Convención Constitucional no tuvimos a la vista y algo que yo en particular, como representante de aquellos que se denominaban o que nos pusieron la etiqueta de izquierda moderada, fracasamos políticamente en tender puentes mucho más efectivos y sólidos, por complejo, por falta de perspectiva en torno a sectores de la centro derecha y la derecha que tenían también intención de que esto resultara en el proceso anterior. Ahora, para ser justo, pues nosotros conversamos muchas veces con convencionales del Partido Socialista y de todos los otros, había una cosa que ahora no va a haber, al menos en esta etapa inicial, y por la forma como se van a elegir, probablemente tampoco la otra. Había una abrumadora mayoría de un sector, había un grupo bien radicalizado, a veces bien violento, de formas, que fue una de las cosas que más le molestó a la gente, que arrinconaba. Entonces, muchas veces parte de los acuerdos no se hacían por las buenas, sino por las presiones o incluso el temor a la funa dentro del mismo hemiciclo. Bueno, es una realidad y un contexto que vivimos muchos convencionales y creo que eso se va a superar. O sea, viendo el contexto en el que estamos, yo tengo la crítica obviamente por los cerrojos, los límites, también por el hecho de que falta gente de provincia, pero de todas maneras esto tiene mucha más perspectiva de que va a haber un flujo de diálogo que nos va a permitir el día de mañana tener un plebiscito de salida en el que la ciudadanía va a sentir que efectivamente es una propuesta razonable y que puede cumplir con las perspectivas finalmente de reemplazar la Constitución de 1980 y encaminarnos hacia una profundización del modelo democrático actual. ¿Cómo ve esa diferencia también, Andrés? Ustedes lo vivieron desde la otra vereda, en que eran una minoría, que muchas veces la queja era no solo la funa, no solo la violencia, sino que no podían incidir prácticamente en nada. Dado lo mismo lo que Raúl. pensaran o propusieran, porque no iba a ser considerado de todas maneras. Sí.
Sí, efectivamente, Bárbara, pero a mí no me gusta quedarme pegado en lo que ya pasó. Es que estamos aprendiendo, porque justamente de esas Sí, cosas son las que, bien lo mira, decía Andrés, las ye- tenemos tan presentes que no queremos que se vuelvan a repetir. yo lo que siempre sostenía es que nos destacaban a nosotros que éramos una experiencia única en el mundo. Y cuando nos decían experiencia única en el mundo, yo pensaba, bueno, ¿quién será el equivocado? ¿Será el mundo, que estuvo distinto de nosotros, o seremos nosotros? Obviamente los equivocados éramos nosotros. Mira, yo no tuve nunca problemas personales dentro de la convención. Efectivamente estábamos en una minoría, dolía de repente cuando tenía 150 votaciones que te pasaran la aplanadora en la 150 y que perdiéramos sin ni siquiera prácticamente poder argumentar, porque casi era, esto viene de la derecha, ok, para afuera. Pero, pero yo trato de quedarme con las cosas positivas. Ese proceso, además, Bárbara, yo creo que fue muy poco, no se planificó bien. Hay que recordar que del 18 de octubre eh, al 15 de noviembre hay muy poco plazo y gran parte de esos días se perdieron en el Ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, elaborar algo razonable en medio de tanta violencia que vivía el país, claro, no era fácil. Entonces, el diseño de la convención anterior fracasó y por eso tuvo ese resultado. Y este, en cambio, recoge muchas de los problemas que ocurrieron y que ahora se pretende mejorar y que debería naturalmente ser aceptado. Me acuerdo en esto de, nosotros tal vez este debate no lo tendríamos si el año 2005 el presidente Lagos hubiese Prometió plebiscitado. plebiscito. Claro, se le fue. Algo Y él mismo hace un mes y medio en un seminario dijo, ¿y saben por qué no la plebiscité? Porque no se me ocurrió. Había tanta, había, había sido aprobado casi por unanimidad la reforma constitucional, entonces él pensó que no era necesario el plebiscito. Ahora yo creo que rescatando algo que dice, para continuar el argumento de Raúl, que yo creo que muy buenamente esto que es parte de un proceso, quizás algo que yo creo que hay que reconocerle a la Convención Constitucional de la que formamos parte es primero que cumplimos con los plazos, y eso ya es algo archisabido. Pero en segundo lugar, y yo creo que lo más importante, es que se institucionalizó una crisis. Frente a la ausencia de válvulas de salida, finalmente se logró contener toda la presión que existía en términos de la violencia que efectivamente se estaba dando en otros lugares, se estaba dando en la calle y prácticamente era incontrolable. Se logró finalmente canalizar esa situación nada más ni nada menos que en el edificio del ex Congreso Nacional, con sus pinturas, con sus características arquitectónicas y apoyado por los funcionarios del Congreso, que ya sabemos que fueron fundamentales para que esto justamente lograra culminar dentro de plazo. Y creo que desde esa perspectiva, esto es una continuidad de algo que se viene desarrollando a través del tiempo. Raúl lo invoca desde la experiencia de Michelle Bachelet. Yo creo que hay que ser desde, yo lo veo más acotado, yo lo veo desde el punto de vista de la crisis que se dio del estallido social de octubre hacia adelante para canalizar justamente esta situación que estábamos viviendo desde el punto de vista del diálogo democrático, que no se dio de manera fluida como uno le hubiese gustado en el proceso o la experiencia que nosotros vivimos, pero que, insisto, yo tengo la esperanza de que sí se va a desarrollar en esta nueva experiencia. Disculpa, Bárbara, tiene razón Andrés. Eh, yo hace unos minutos decía que hubo poco tiempo para planificar un buen diseño para la Convención Constitucional de la que participamos, pero uno puede decir, pero había muchas atenuantes, y dentro de esas atenuantes está el hecho de que se vivía un ambiente de mucha violencia y lo que se buscó fue una salida institucional, y eso hay que rescatarlo, porque nosotros podríamos haber terminado con un presidente derrocado o con un uso de la fuerza pública completamente desproporcionado, algo parecido a lo que ha pasado en Ecuador en los últimos meses. Y sin embargo, se terminó con esta salida, claro, medio a lo maestro Gaffiter, pero que logró canalizarlo por la institucionalidad. Y eso es muy rescatable. Yo creo que esa es ese es el gran punto
positivo de la Convención Constitucional. Bueno, y sirvió de experiencia. Yo creo que tú lo hemos dicho aquí, que se cometieron tantos errores, muchos errores, que también acierto, ya, si no seamos tan dramáticos, pero también hubo errores que van a estar presentes entre las personas que van a ejercer las funciones de convencionales. Yo recuerdo, no sé si con Raúl lo comentamos, pero yo recuerdo que cuando entregamos la propuesta, muchos sosteníamos que en realidad el proceso de armonización debió haber sido con los expertos. Es decir, que nosotros culmináramos con la entrega de este borrador en Antofagasta y que luego el proceso continuara con los expertos. Eso hubiese sido, yo creo, sumamente deseable, quizás no para revertir el resultado que se dio, porque a esa altura ya creo que ya estábamos bien deslegitimados, pero sin lugar a dudas para poder generar más confianza en la ciudadanía en torno al trabajo que se venía verificando, y eso es algo que se rescató. De hecho, en esta experiencia, en términos de partir por los expertos, yo nuevamente, como hablo desde la derrota, a mí me hubiese gustado que hubiésemos partido con el Consejo Constitucional y hubiésemos terminado con la comisión de expertos, pero se optó por otra fórmula. Veamos la idea que resulte y que finalmente decante en una propuesta, muy buena propuesta, que sea aprobada finalmente en el plebiscito de salida. Bueno, hemos estado conversando de las dificultades propias de la convivencia, la falta de confianza, el desequilibrio de las fuerzas, pero desde un punto de vista más técnico, ustedes que estuvieron ahí y que hicieron el trabajo, también lo señalaban, ya tenemos un reglamento, este reglamento no lo van a tener que hacer ustedes, y ese reglamento fue formulado no solo por gente del Congreso, respecto a los diputados me refiero, sino que también gente técnica. John Smoke, tengo entendido que también participó con todos los aprendizajes del proceso anterior. ¿Qué cosas ustedes han visto o de las cosas que ustedes más los complicaron, que les parece bien que se cambien? Y le pregunto esto específicamente porque, por ejemplo, un tema que nosotros comentamos mucho hace un minuto, era cuando se aprobaban normas en la comisión con una mayoría simple o absoluta, pero no con 2/3 que tenían que pasar después en el pleno. Muchas cosas se aprobaban para que no pelearan o no lo funaran y después decían, no importa, se cae en el pleno. Todo eso generó mucho daño al proceso. Cosas Claro. que generaron mucho que hablar, mucha crítica y después se caían, ya estaban súper instaladas, bueno, para qué insistir en el punto? Pero, ¿qué cosas ustedes ven de la práctica que ojalá no se puedan repetir o se mejoren, Raúl? Claro. No te preocupes, esto se cae en el pleno, eso era como típico. No, después se cae la armonización, no, después se cae, siempre Claro, hay una siempre, instancia que no, sí, después se después cae. se va a caer, después se va a caer. No, efectivamente yo entiendo que John Smoke formó parte de quienes redactaron este reglamento y John Smoke, Andrés recordará, se transformó en una especie de rockstar. Yo creo que sin él difícilmente hubiese sido exitoso, o sea, exitoso en el sentido de haber entregado un texto del proyecto anterior. No, hay muchas cosas que cambian. El reglamento contempla, por ejemplo, 4 comisiones. Hay un número de convencionales, digamos los que son elegidos democráticamente, que es muy inferior a los anteriores, 155 contra 50 en principio, que podrán ser 51, 52, según lo que vote el padrón indígena, ¿no? Que cambia de 1,5% de la población total, les da derecho a uno, les da derecho a dos y así sucesivamente. Van a ser 1 o 2. Pero yo creo que el número de convencionales, el hecho de que las convenciones, que las comisiones sean menores, la posibilidad de recurrir permanentemente a estos árbitros, a esta comisión de admisibilidad, ya sea por los acuerdos de las comisiones o del Pleno, y ya sea que le ocurra a los expertos o al Consejo Convencional, son elementos, en mi opinión, muy favorables. Y así uno podría seguir. Los quórums son distintos también, casi todos por 3/5. ¿Ah? Nosotros teníamos los 2/3. Creo que también eso es ventajoso. Pero esta posibilidad de recurrir, de que haya un árbitro permanentemente, creo que va a agilizar los procesos, si bien se mantiene un recurso de reclamación ante la Corte Suprema. ¿Ah? Eso se mantiene con la concurrencia de 1/5, me parece ahí, de los miembros del Consejo Constitucional. Pero creo yo que las cosas están dadas, que las cosas están dadas, que la cancha está mucho mejor demarcada, excesivamente diría Andrés. Eh, pero yo estoy optimista
muchos dicen, Bárbara, que critican este proceso constitucional, de que hay un gastadero de plata, que Chile tiene otras prioridades, y es cierto, hoy día las prioridades van por la seguridad, van por aspectos económicos, por las pensiones, pero es indudable que en Chile existe una división y hay que dar señales de encuentros, de acuerdos. Y uno de esos es la constitución política. Mayoritariamente se votó por un cambio de constitución política y yo creo que este proceso, desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, debiese contribuir a lograr una mayor cohesión en el país que hoy día a mí me parece que tiene divisiones o fracturas importantes. Andrés. Yo concuerdo con lo que dice Raúl. Yo agregaría además que el reglamento fue, si seguimos a John Rawls, por usar la palabra del filósofo estadounidense, en términos que se redactó con el velo de la ignorancia. Es decir, la posición originaria de los redactores no saben qué va a ocurrir, cuáles van a ser las mayoría o minoría, o qué papel o fuerza van a tener justamente en el Consejo Constitucional. Y por lo tanto, eso hace que los resguardos o la forma en la que se va a trabajar sea distinta. El problema del reglamento es que fue redactado por la mayoría. Y aquí no hay que confundir, que fue un tremendo error también de la convención, asambleísmo con democracia. Son dos conceptos distintos. Dentro de un modelo democrático se respeta ciertos mínimos que tienen que tener las minorías. En cambio, en el asambleísmo simplemente se avasalla en relación con aquel que no tiene una representatividad adecuada. Y eso creo que fue un gran error. El reglamento fue redactado desde los vencedores y quienes tenían la preeminencia dentro de la convención, y obviamente el trabajo se desenvolvió dentro de esa hipótesis. Concuerdo en que el número de comisiones que hubo dentro de la convención era excesivo. Y era excesivo porque obviamente tenían que darse espacio a todos los convencionales constituyentes de manera tal de que finalmente se terminaron transformando en estancos. Cada una de las comisiones trabajaba sobre pautas o aspectos que le parecían trascendentales y se cruzaban con otras y llegaban a aprobarse normas contradictorias porque no se conversaba entre las comisiones a tal punto que en un momento dado ya las diferencias entre partidos, entre grupos, era una más y se sumó a esta la diferencia entre comisiones. Es decir, entre comisiones comenzaron a darse disputas para establecer cuál era la que prevalecía sobre la otra. Indudablemente que la circunstancia de que hayan participado en la redacción los secretarios, John Smoke en particular, porque aquí hay que recordar el tremendo trabajo que también hicieron los secretarios de cada una de las comisiones y todo lo que tuvieron que soportar, es importante. Y si el reglamento tuvo a la vista esa circunstancia, indudablemente que se augura un buen proceso que pueda dar un buen resultado. Ahora, yo concuerdo con lo que manifestaba Raúl en términos de que a mí me parece muy delimitada la cancha, pero bueno, hay que tomar en consideración que desde el punto de vista pragmático y realista, si queremos una nueva constitución, hay que tomar en consideración el resultado en el que sencillamente a nosotros, que estábamos por el apruebo, nos avasallaron. Y por lo tanto, eso hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que procesarlo y hay que ofrecer algo que nos asegure, como muy bien dice Raúl, un producto que le dé las garantías a todos los sectores de que vamos a encaminarnos hacia un diálogo en el que todos se sienten incorporados y no solamente un grupo, por muy mayoritario que este sea. Bueno, a propósito de ese trabajo de las comisiones, y hay que ver también cómo lo van a organizar después y qué dice bien en el reglamento. Claro, ocurría que habían comisiones que estaban muy desequilibradas políticamente, porque ya había un desequilibrio, entre comillas, en toda la convención, pero habían comisiones que estaban más desequilibradas todavía, como la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, y ni siquiera tenían que alcanzar los 2/3, capaz que hasta lo habrían alcanzado, pero finalmente todo ese era un trabajo casi perdido porque no tenían ningún incentivo a llegar a acuerdos, nunca tuvieron en mente la necesidad de buscar cosas que fueran realmente transversales. Nosotros conversamos con muchos convencionales de esa y de otras comisiones, decían que incluso cuando trataban de influir, decían, oye, eso no va a pasar después, no importa, insistían. Entonces hubo mucha pérdida de trabajo, hubo pérdida de confianza, y bueno, y este loop de él se arregla después o no. Los informes de la Comisión de Medio Ambiente los rechazaban casi en el 100%, Raúl. Una Sí, experiencia, perdón, sí, Raúl, por efectivamente. favor, por favor. Pero yo le quería decir a Andrés que dentro de todo, los principios a mí me parecen razonables, Andrés. ¿Cómo uno no va a estar de acuerdo? Chile es una república cuya soberanía reside en el pueblo.
No, Ah, a mí, oye, ese avance, Raúl, me parece extraordinario porque de hecho constituye un avance. Actualmente la soberanía radica en la nación la y que nación. podrá ejercerla el pueblo solo en las elecciones periódicas y plebiscito y por los órganos que establezca la Constitución y la ley. Claro. O Este sea, punto justo que ese punto están de muy bien acuerdo. destaca Raúl, muy bien destaca Raúl, es un tremendo avance. Yo no lo contradigo, todo lo contrario, yo me abrazo con Raúl. Efectivamente, ese era el objetivo, yo creo que la Y, soberanía popular a mí me parece extraordinario. Ese aspecto me parece extraordinario. Y y te muchos doy otro, más, y te y doy otro. muchos Chile, más. Chile es un Estado social y democrático de Pero derecho. por supuesto, Raúl, sí, a lo que voy yo, lo que a mí me complica dentro de ciertos puntos, está esto del Estado. Yo soy un humilde provinciano y tengo el resentimiento del provinciano. Entonces, esto de que sea un Estado unitario y descentralizado, creo que pudimos haber avanzado en el Estado regional, creo, a la Mira, española o la italiana, creo. ahí No lo que hay estoy que hacer, diciendo que se Andrés, imponga, simplemente que se discuta. Y lo otro tal vez que a mí me llama la atención, yo sé que hay un tema, un aspecto que también se aprendió, es lo que dice en relación a que se reconozca Carabinero y la Policía de Investigaciones. Y no porque yo quiera eliminar Carabinero y la Policía de Investigaciones, todo lo contrario, sino que yo creo que hay que crear más policías. Creo que hay que crear la policía frontera, la policía aduanera, y creo que eso es importante evitar dificultarlo. pero Por eso se yo puede, yo creo que se puede, Andrés, ¿ah? Yo creo que no, se sí, puede, sí, pero porque se hay, dificulta porque finalmente va a ser objeto de una reforma constitucional. Entonces, creo que se pudo haber establecido unos límites más laxos. Pero, insisto, Raúl, esto no va a impedir que uno pueda tener este resquemor, es parte de un acuerdo, que uno puede estar o no, puede ser concordante con todo lo. Tú acabas de citar premisas que obviamente yo aplaudo, ¿ah? Pero hay otras que a mí me parecen que se pudieron haber tratado de otra manera, pero de eso se trata los acuerdos. Que no podemos estar, uno tiene, no puede, para llegar justamente a un acuerdo, uno tiene que ceder. Creo que eso es como consecuencia de la sesión. yo creo que el Estado descentralizado también es interpretable, ¿ah? Es Sí, interpretable cuál es el alcance del Estado a la descentralizado. francesa. Los franceses dicen que en realidad el Estado regional es un Estado unitario muy descentralizado. Sí, Ya, podríamos jugar con las interpretaciones, pero la gracia era que se abriera un poquito, para evitar justamente interpretar, porque una de las críticas, fíjense ustedes, que se hizo al producto que se elaboró dentro del primer proceso era que era demasiado interpretable. Entonces, bueno, son aspectos que obviamente se pueden abordar, pero confío en que las personas que son designados como expertos, como aquellos que sean elegidos como convencional constituyente, y aquí rescato algo también que señala Raúl, 50 es mucho más fácil que se coloquen de acuerdo. Y más aún, como van a ser 4 comisiones, esta distribución que va a existir entre ellas va a permitir también un diálogo entre las comisiones para evitar justamente el fenómeno que afectó finalmente el trabajo que se desenvolvió dentro de la Convención Constitucional. y yo agregaría, Andrés, que los miembros del Consejo de la Comisión Experta son bastante razonables si uno mira el Sí, conjunto completo. Hay personas, yo aquí destaqué a Sebastián Soto, a la Catalina Salem, a Gabriel Osorio, Jaime Arancibia, a la misma Alejandra Kraus por el conocimiento que tiene de cómo funciona la el administración aparato. pública, el aparato estatal, claro. Porque aquí tú no necesitas solamente de expertos en constitucional, eso es un enredo, o Sí, sea, eso es un error. estoy Aquí totalmente de acuerdo con Raúl, hay personas totalmente de que acuerdo. conozcan cómo funciona el aparataje estatal. Y ahí, por ejemplo, es importante que hayan personas como exministros, secretarios generales de la presidencia. A mí eso me parece importante. Pero, siguiendo la misma lógica, no hay exintendentes, no hay exalcaldes. Entonces, yo creo que va a haber un desconocimiento en general de cómo funcionan las administraciones locales y regionales, y eso puede ser un problema. Ahora, Yo, todo eso Raúl, creo podría que, ser suplido, perdón, perdón, agrego Andrés, en el consejo, porque ya sabemos que vamos a tener que elegir consejeros y sabemos que el sistema, que es el mismo que se usa para el Senado, se necesitan personas conocidas, personas que sean muy conocidas para territorios muy extensos, el periodo de campaña es muy acotado, entonces es muy probable que ahí veamos harta figura política, harto exalcalde, quizás exparlamentario, parte de esa experiencia que usted mencionaba, Andrés. ojalá, Bárbara, pero yo concuerdo con Raúl porque quizás también otro aspecto que es un aprendizaje importante dentro de la convención, que nosotros los convencionales nos cerramos mucho dentro de la propia convención, tal vez la paradoja dentro del edificio,
y no nos permitió escuchar bien. Creo que si hay un aprendizaje importante también es que en este nuevo proceso, sí, está la comisión de expertos, que yo concuerdo con Raúl que no pueden ser todos expertos constitucionalistas. Oiga, en la convención tuvimos varios constitucionalistas que se comportaron como los más fanáticos de los militantes, así que eso no asegura nada. ¿Ah? Pero indudablemente que un aspecto que resulta ser esencial es que no se trata, perdón, de los expertos ni tampoco de los convencionales electos, sino que se trata de que estas personas escuchen. Van a haber muchas personas que van a poder participar al ser un número más acotado, quizás lo que se diga por parte de muchas entidades que además ya tienen un trabajo avanzado. O sea, esto ya puede ser muchos aspectos, muchos argumentos que se van a reiterar y que podrán ser procesados, yo confío en eso, de mejor forma. Sí, de todas maneras, Bárbara, tú dices se puede compensar con el Consejo Constitucional, pero hasta por ahí nomás, porque la comisión experta, suponiendo que deje de lado un poco materia de descentralización, te va a dar una determinada orientación, una determinada dirección donde no van a haber personas representantes de regiones. Y ahí se corre el riesgo que después el margen de movimiento no va a ser rehacer todo de nuevo por parte del Consejo Constitucional. Entonces, sí, en parte lo atenúa el hecho de que los electos puedan mejorar esa parte, pero igualmente, yo creo que en la comisión de expertos, en la comisión experta, faltó gente que conociera de la administración local y de la administración regional. Creo que Bueno, ahí, vamos Faltaron los a, provincianos, pues, Bárbara, ¿ves? y yo estoy incluido entre los provincianos, ¿eh? Así Sí, muy que, bien, don Raúl. bueno, otro de los aspectos que hemos conversado con algunos expertos que ya fueron designados y que tienen algunas aprensiones también es respecto a la participación ciudadana, ya. No desde dentro, como estamos hablando con los consejeros, sino más bien cómo se van a canalizar, porque hay frustración, hubo frustración con las iniciativas populares, gente que se organizó, juntó las miles de firmas y después en pocos minutos fueron despachados. ¿Qué les parece a ustedes ahí? ¿Qué se puede aprender, Andrés? Bueno, el aprendizaje es fuerte tomando en cuenta además que en general las propuestas que fueron rechazadas eran de un sector político que no tenía representatividad dentro de la convención. Y era la más masiva, Además, además. ¿ah? Eran de las ¿Perdón? más masivas también. Bueno, sí, pues eran de las más masivas. De hecho, a mí me correspondió apoyar mucho el trabajo que se hizo respecto al Banco Central Autónomo. Y costó harto, costó harto justamente por prejuicio, estereotipo, mucho sesgo en torno a la función que tiene que desarrollar el Banco Central, que es indispensable tener en consideración y que yo creo que va a ser importante porque va a haber un filtro en la comisión de expertos. Pueden haber muchos aspectos. Oigan, si el día de mañana viene una iniciativa popular que me diga que hay que restablecer la pena de muerte, discúlpenme, pero para eso está la comisión de expertos y aquellos que fueron elegidos democráticamente para los efectos de deliberar sobre esta propuesta y eventualmente aceptarla o rechazarla para incorporarla en el nivel respectivo. A mí me parece que hay que asegurar la participación ciudadana, pero eso no significa, porque muchas veces hay grupos que se pueden organizar de manera muy efectiva, pero no necesariamente son representativos de toda la ciudadanía, y de ahí que existan justamente consejeros constitucionales electos por territorio. Es la única manera a través de esta representación de asegurar que los distintos sectores tengan la oportunidad a través de este representante de dar a conocer su voz. Por lo tanto, Bueno, en el caso, si tú me preguntas, Bárbara, Bárbara, a Bárbara, mí perdón, yo me perdón. conformaría con que estos elementos de participación sean adecuadamente deliberados por parte de Sí, quienes son elegidos en ese sentido. efectivamente, yo creo que una de las cosas muy, muy positivas de la Convención Constitucional fue la participación, contemplar la participación ciudadana, la participación popular, decíamos, la llamábamos ahí en ese entonces. Eh, Creo que eso tiene que estar contemplado. El problema que hubo en la Convención fue que se despacharon en un minuto y se rechazaron en un minuto o en algunos segundos, en lo que demoraba la votación básicamente. Ahora, claro, debería dársele una tramitación mucho más razonable, pero como mecanismo, yo creo que fue muy, muy positivo, porque además involucró a la sociedad, a la ciudadanía con el proceso constituyente. Entonces, creo que es una herramienta de la que hay que hacer uso sin ninguna duda en esta etapa. Es cierto que es poco el tiempo, pero también se trata de organizaciones que están más o menos organizadas y que ya tienen la experiencia anterior.
Creo que es un punto a considerar. Yo lo rescato eso que dice Andrés en cuanto a que recuperemos la participación ciudadana en este nuevo proceso. Bueno, en cuanto a iniciativas que pudieran ser tan polémicas como, por ejemplo, la que planteaba Andrés, la restitución de la pena de muerte, esa no hubiera calificado ni siquiera para discusión porque estaba fuera de los límites, de los pocos límites que tenía la antes no hoja en blanco, acuérdense, los tratados de derechos humanos, tratados internacionales, con Igual, eso ya solamente hubiera quedado fuera de la discusión, Sí, pero pero no, claro, van a haber ahí muchos otros temas polémicos. hay una discusión en torno Mm. a esa temática, pero sí efectivamente podría Haberse haberse entendido con debatido eso. así. Ahora hay otra, por ejemplo, como el consumo de la cannabis, que me parece bien que la gente fume, pero eso para incorporarlo a una carta fundamental, creo que hay que tener cuidado en términos de qué es lo que se propone. Recordemos que tuvo un apoyo masivísimo. Entonces, claro, está bien que exista participación, pero para eso existe una comisión de expertos y existe justamente el Consejo Constitucional para que deliberen adecuadamente la conveniencia o no de que estos sectores organizados puedan incorporar ese tipo de propuestas dentro de lo que es una constitución que se supone, me imagino que, no, bueno, no quiero hablar por Raúl, pero hubo muchos que te éramos de la idea de que el texto constitucional tenía que ser extremadamente breve, tenía que claro, establecer ciertos principios adecuados, y yo cuando llegué a la convención el primer día me di cuenta que estaba perdido frente a esta propuesta de constitución breve. Ojalá que se recoja la experiencia de evitar un código constitucional, sino que sea efectivamente un texto amplio y que deje entregado obviamente a la deliberación democrática, al ordenamiento jurídico, a las políticas públicas, la implementación de los principios generales que quedan estampados en esta Carta Fundamental. es que lo que se intentó, Bárbara, creo yo, fue imponer un programa de gobierno. Y por ahí partimos muy mal. ¿Ah? Una constitución política no puede ser un programa de gobierno, simplemente fija las bases, estoy de acuerdo con Andrés en que sea algo breve, y las políticas del gobierno de turno, bueno, se expresarán en leyes determinadas, pero no puede ser de ninguna manera un programa de gobierno, una constitución política. Y creo yo que los expertos lo van a tener claro desde el comienzo. Por lo Porque tanto, fíjate que la paradoja que se da con esto de marcar o dejar una constitución que regule todo es una desconfianza hacia el sistema democrático. Porque Ese finalmente, era el ¿qué sentido punto. tener Había tanta elecciones? ¿Qué sentido desconfianza que tendría querían tener dejar las elecciones cosas lo más periódicas? amarradas posible. Claro, ¿qué sentido tendría tener elecciones periódicas para determinar un grupo que me ofrece un programa si no podría llegar a implementarlo porque la Constitución coloca cerrojo? Sería todo lo contrario a lo que actualmente existe. Por lo tanto, creo que hay que tenerlo en cuenta también eso como experiencia. Finalmente, bueno, muy breve, ¿qué esperan de este proceso? Ya teníamos la primera prueba de fuego que fue nombrar a estos comités de expertos y los árbitros. La próxima va a ser conocer las listas, cuántas listas van a ir o no, qué candidatos van a presentar. Bueno, y el 6 de marzo, cuando comienza el trabajo de los expertos. Andrés. Yo tengo la esperanza que este va a ser un proceso en el que se van a tomar en consideración los aprendizajes de lo que nosotros vivimos y en el que se va a lograr por intermedio de un diálogo mucho más fluido, de un diálogo mucho más responsable, a través de la templanza, la prudencia, proponer a la ciudadanía un texto que finalmente sea aprobado en el plebiscito de salida y logremos poner término a este proceso para encaminarnos a través de esta nueva Carta Fundamental a implementar lo que debería ser un Estado social y democrático de derecho. Raúl, ¿cuáles son sus expectativas? sí, yo también estoy con altas expectativas, por decirlo de alguna manera, Bárbara. Creo que para el país resulta indispensable poner término, sobre todo, digámoslo, sin entrar a calificar, a esta incertidumbre que ha habido en los últimos años, que parte expresándose formalmente, por decirlo así, después del estallido social, incertidumbre que perjudica desde numerosos puntos de vista, entre otros a la inversión y a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables. Entonces, yo espero que este proceso sea exitoso, ayude a recuperar las confianzas, a la política de colaboración, de búsqueda de acuerdos y ojalá que en las elecciones los extremos no sean favorecidos. Muchísimas gracias, Raúl y Andrés, por esta conversación súper entretenida. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Vamos a ver cómo sigue este proceso. Al menos a partir Convíanos de nuevo y la hacemos entretenida. Estamos hacemos, con, claro.
Hacemos Ya, la Bárbara, actualización bien. después. Vamos a tener mucho tiempo para comentar esto. Se viene para largo. Muchísimas gracias a los dos. Que tengan un muy buen fin de Chao, semana. Raúl, que te vaya bien. Chao, Bárbara, gracias. No, chao, que le vaya Muchas bien. gracias también a todos quienes nos acompañan. Vamos a seguir semana a semana profundizando en todos los contenidos y en todas las cosas que vayan ocurriendo, por supuesto, en este nuevo proceso constitucional aquí en emol.com.